Futuros desiertos. Pensando el tiempo y el espacio. Viajar al pasado es más agobiante de lo que se piensa. Podríamos caer en el error común de creer que el torpe conocimiento de la historia y la evolución que tenemos es suficiente para saber manejarnos, o por lo menos sobrevivir. Nunca es así. La tercera vez que visité tiempos anteriores a los míos, ¿acaso pertenezco a algún tiempo? Tenía muchas preguntas y pocas habilidades para entender el contexto de un periodo en el que usaban sistemas de registros cronológicos muy distintos a las estandarizaciones que se suelen encontrar en múltiples clústeres temporales. Entre mi afán por observar y alguna anomalía que pude identificar en los flujos temporales, realicé el trámite para solicitar la asignación de comisión operativa y después de algunos meses de mi experiencia subjetiva, fue autorizado. Mi primera misión al pasado formulada y justificada, hallazgo propio. Eso me daría tremendos méritos en la agencia. Además de observar y tomar registro de la anomalía, seguro que fulano se sentiría orgulloso de su aprendiz. Yo todavía era un agente y no quería cambiar el mundo. Quería aprender a cambiar el tiempo. Lo mejor es que era una anomalía evolutiva. A pesar de que abundan, digamos que en la agencia habemos muchísimos adictos a esas anomalías. En términos de análisis, en tanto que son atípicas y pensamos en la distribución estándar de las tipologías de las líneas temporales conocidas y registradas, pues no son precisamente relevantes. Pero quienes hacemos campo, sobre todo los narrativos, las buscamos como si fueran nueces de la India en un tazón de semillas y frutos secos. Tanto es el interés que algunos pueden llegar a tener en las anomalías evolutivas, que tal vez haya quien haya llegado a matar para entenderlas. Y no me refiero a matar a una persona. Las anomalías evolutivas a veces se han logrado gracias a prácticas de genocidio. Étnico, especista. Tú sabes, las posibilidades son infinitas. Esos agentes no suelen regresar a las oficinas. Saben lo que les espera. La anomalía que encontré y a la cual pude bautizar, mi primera anomalía descubierta, la distopistas, fue el nombre burocrático que le dieron. Fue en un clúster y hacia una era que ya había visitado anteriormente, con el curador Quirimea. Me dejé guiar por mi intuición y en una línea temporal sin registrar, encontré evidencia de un individuo que podía transitar entre estados oníricos y la vigilia, experimentando y operando en el pasado y futuro desde su punto de referencia temporal. Sin mucho control, por cierto. La primera persona capaz de viajar en el tiempo con sus propias capacidades orgánicas, en esa LT. Mutante capaz de saltar. Una anomalía evolutiva de las cabronas. Esa tierra también era de las raras, de las atípicas. Un tercer planeta respecto al Sol con un archipiélago alargado en una franja ancha respecto al Ecuador. Para adaptarse, la humanidad primigenia debió desarrollar precozmente la tecnología de la navegación entre islas. Cúmulos de pequeños fuegos delineaban los núcleos poblacionales a lo largo de las costas.
Numerosos grupos con muy diversas identidades habitaban esas costas, y a saber qué otras identidades podría encontrar en las montañas y selvas del interior de las islas. Seguro que había islas desérticas, pero no las visité mientras habité ese tiempo. Mi principal problema, como suele serlo cuando se viaja al pasado, y a veces cuando se vuelve al futuro, fue el lenguaje. Por más habilidades lingüísticas que se tengan, que no es mi caso, nunca será posible entender mínimamente las variaciones dialectales o idiomáticas de ciertas líneas temporales, sobre todo aquellas de diferencias más marcadas con el punto de referencia subjetivo. Técnicamente, fui a trabajar con una afasia contextual. Pasar desapercibido es relativamente fácil. La desnudez es útil, solo es cuestión de no equivocarse con el arreglo del cabello o la barba para no ser percibido como un extranjero amenazante, aunque eran pocas las islas que tomaban medidas violentas ante otras etnias. La apertura al comercio y al intercambio cultural era más bien una constante en los pueblos isleños de este planeta pasado. Te imaginarás lo fascinante de estar en un mundo pasado totalmente desconocido. Geográfica, cultural y todo pinchesmente. Sí, lo es. A pesar de la brecha verbal, desde mi primer contacto con una comunidad que había establecido un vínculo simbiótico con los moluscos que producían y consumían, me aceptaron, me asignaron un rol productivo y estuvieron de acuerdo en que viviera en su territorio durante una buena temporada. Fue la primera vez que me permití no llevar registro riguroso de los criterios cronológicos aprendidos en mi contexto de origen. Me sentí libre, pero comprometido. Me nombraron Elak. En lo poquísimo que logré comprender de su idioma, entiendo que era algo así como: ¡ese güey! ¡Qué pirata! Para mí fue un halago, sobre todo por el cómo me trataban. Me permitieron habitar una enramada no muy lejos de su núcleo operativo. Después de algunas lunas, y habiendo entendido por lo menos los gestos básicos como «No te metas, Elak, aquí estamos enterrando un muerto», o «Elak quiere comer, no le den para que busque», logré ubicar a Copaalu, quien sueña. Mi objetivo, la anomalía, el organismo humano que había mutado y cambiaría la historia. Su historia. Copaalu vivía en una isla, en soledad. Cuando su comunidad vislumbró sus particularidades, realizó una ceremonia y delegó a una sabia para que le acompañara en esa isla. A mi llegada a ese tiempo, hacía unas cuantas lunas que la sabia, Yaar, había navegado hacia otras orillas. Copaalu aparecía intermitentemente en las orillas de las islas, en el resplandor de los fuegos y en el rumor de los sueños. Las gentes más sensibles expresaban el miedo, y las más estoicas se reían con los relatos que se contaban sobre lo soñado. Muchas lunas pasaron desde mi llegada antes de que se apersonara conmigo. Vestía una camisola de fibras de algas con un diseño que recordaba a las remeras del Real Bogotá. Intentó dirigirse a mí en su propia lengua, pero con un acento similar al caribeño de algunos clústers comunes. Bebimos fermento de mangle y compartimos espinas para tatuar con tinta de artrópodos marinos. Por las mañanas nos tatuábamos, cada quien dibujando en el otro cuerpo según pudiese. Yo le pedí que dibujara sobre mi brazo derecho. Fue la forma más funcional para lograr comprendernos.
desde el dolor compartido. Cada vez que le correspondía a Kopaalu trabajar en el dibujo que estaba haciendo en mi piel, al concluir la sesión corría aproximadamente 8 kilómetros, un ir y venir de noreste a sudoeste de la orilla de la isla en la que nos encontrábamos. Cuando creía que no le escuchaba, reía. Reía mucho. Para Kopaalu, dormir era lo más importante. Podía dormir de corrido durante varios ciclos de día a noche. Llegué a contabilizarle 5, aunque cuando regresaba a la vigilia yo prefería no compartir isla. Su humor no era el mejor en esos periodos. Llegó el tiempo en el que me invitó a navegar hacia una isla a 26 ciclos de distancia. Guardamos ayuno antes de partir, como correspondía. Reímos durante la intermitencia de las costas y las aguas. Al llegar al destino que había planificado, se dirigió con el viejo de la comunidad ustionera y le entregó un pulpo que llevaba conservado en sal. Acto seguido, se cortó las muñecas mientras lo observaban en silencio un grupo numeroso que se había reunido frente a la palmera más alta. Me ignoraron siempre, y cuando su cuerpo emitió el último estertor, comenzaron a tallar un tronco con su silueta, que posteriormente lanzaron al mar. Luego, se apartaron de la costa y no les volví a ver. Al quedarme solo, regresé a la isla donde me había asentado. Esperé varios ciclos, escribiendo mis notas de campo. Salté a la oficina para entregar el registro de datos a fulano, e inmediatamente salté de vuelta a esa misma LT, 1400 años después del tiempo en el que había conocido y compartido con Kopaalu. No había nadie, en ninguna isla, a lo largo de la zona ecuatorial de ese planeta. En la mayoría de las islas, encontré troncos tallados, semejando figuras humanas, con las manos a la altura del corazón. Todas viendo hacia el sur. Elegí no volver a esa LT.